Buenas noches, soy Mireya Imas y esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hoy vamos a platicar sobre el agua, el tema del agua en la ciudad y en el país. Y para este tema me acompañan en el estudio esta noche Ramón Aguirre. Él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. También está con nosotros Hilda Salazar. Ella es de una asociación civil denominada Mujer y Medio Ambiente y colaboradora de nosotros en multitud de temas, en particular género y medio ambiente, género y agua. Y Rodrigo Gutiérrez Rivas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues para entrar vamos a hacer boca rapidísimo para poner en contexto y luego vamos a ir bajando hacia la ciudad. ¿Qué pasa con el recorte federal al tema del agua? ¿Cómo le va a afectar esto al agua en general y al agua en la ciudad? Ramón. Bueno, lo primero que te comentaría, Mireya, es de que el tema del agua a nivel nacional no es un tema ni que vaya por buen camino ni un tema resuelto. O sea, el modelo de gestión que se tiene a nivel nacional es bastante malito. El de la Ciudad de México no es el mejor tampoco. Los recursos que se requieren invertir para hacer realidad un derecho humano al agua son mucho mayores de los que se han estado invirtiendo en el pasado, y el recorte que se da al sector agua, que es arriba del 50%, en el caso de la Ciudad de México 70%. Sí, en federal vamos a pasar de 42.400 millones a 26.000 millones, si no el Congreso enmienda la plana, ¿no? O sea, que eso todavía no, cabe esa opción. No va a ayudar a resolver un tema que tiene tantos rezagos. Ese es un problema. No vamos a poder, al contrario, y en la medida de que no avanzamos vamos a retroceder. Rodrigo, ¿cuáles son los temas más calientes en el tema del agua? Bueno, yo diría el recurso es un tema importante, pero no es el único. No es el único, pero sí creo que es muy importante decir, ya que tocamos el tema del recurso, que eso es inconstitucional. El agua es un derecho humano, está establecido en el artículo 4, y el artículo 4 no se puede leer de forma aislada y separada del artículo 1 constitucional. Y el artículo 1 constitucional señala como 4 principios fundamentales de la Constitución vinculado a los derechos humanos: el principio de interdependencia, de universalidad, de indivisibilidad y de progresividad. Progresividad significa que todas las autoridades deben de avanzar gradualmente en la protección de los derechos humanos. Y el correlato de la progresividad es la no regresividad. Eso significa que no puede haber retroceso. O sea, no podemos ir para atrás en lo que hemos avanzado. Y un recorte presupuestal es una medida regresiva contraria al artículo 1 constitucional. Es inconstitucional. Y este es un recorte al cual todavía no le hemos pasado la caída del peso frente al dólar, ni la inflación. ¿Cómo impacta esto en el tema de género y agua? Mira, me encanta que diga Ramón que es un tema de modelo de gestión. Entonces tú tienes aquí un combinado tremendo de un modelo de gestión que no está funcionando con un recorte financiero. Las dos cosas juntas son dinamita. Son dinamita pura, además en un contexto donde los de por sí problemas estructurales del modelo de gestión se acompañan de cambio climático, de problemas en términos también de la contraparte del agua, que es el saneamiento. El drenaje, esto del túnel emisor oriente, a mí me da pavor porque nos inundamos cada año. En fin, creo que... y creo que en lo que yo revisé del programa ¿cómo se llama? El PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, la propuesta que es túnel emisor oriente, 0 pesos. 0, entonces eso a una como citadina le da terror apocalíptico. Y desde un enfoque de género, por supuesto, pues tiene afectaciones diferenciadas para las desigualdades que vive el país y la ciudad en términos de acceso a todos los recursos y de gestión del agua. No le pega igual a todo mundo, y entonces el tema del modelo de gestión, donde la desigualdad no está colocada en el centro, los derechos humanos y una perspectiva de avanzar desde la perspectiva de derechos humanos y no solo el modelo financiero, se vuelve terrible, y el agua le pega a todos los sectores. ¿Será el agua uno de los grandes temas del siglo XXI, quizás uno de los más críticos que como humanidad debamos de enfrentar? Pues tiene mucho que ver con una estabilidad social. Si no está resuelto el tema del agua, la gente, o sea, el agua se vuelve prioridad, Mireya, cuando falta. El problema, yo te lo digo como técnico, es que cuando falta a veces no se resuelve en un día ni en 2. O sea, hay soluciones que se pueden requerir 6, 8 meses, 1 año para una sola zona, ya no digamos una ciudad. Entonces, el problema es de que si no se hacen las inversiones con tiempo,
Ya que falta el agua, resolverlo es un problema de inestabilidad social. Hay que tener mucho cuidado con el recorte que se está dando. Bueno, pues sí, porque digo, con el hambre pues uno se aprieta el cinturón, pero sin agua es casi que estar como sin aire, ¿no? Sin aire estás unos minutos, sin agua estás unos días, y sin alimento pues puedes pasarte hasta un par de semanitas, ¿no? Y ahí cómo entra el tema de esta nueva propuesta de ley de aguas, y cómo podría, o a la luz de estos recortes, a la luz de este futuro que se nos presenta económico para el país, ¿cómo hacer valer estos derechos? Bueno, sí, efectivamente en el país el tema del agua es muy grave, no solo en la Ciudad de México. Tenemos problemas muy extendidos de sobreexplotación. 107 de los 645 acuíferos subterráneos están en situación de sobreexplotación. Tenemos problemas gravísimos de calidad de agua. Más del 95% de los ríos en el país tienen algún grado de contaminación. Problemas graves de discriminación en la distribución del recurso. En fin, sí, es un tema muy grave. Y en la Ciudad de México eso se multiplica. La Ciudad de México es hoy la zona de todo el país que tiene menor disponibilidad. Es muy preocupante saber que en la década de los 50 en México cada mexicano o mexicana tenía 11,000 metros cúbicos por persona al año. Y hoy estamos en una tasa de 4,060 metros cúbicos por persona. Como el presupuesto, ¿no? Vamos reduciéndonos. Baja California, que es una zona desértica, tiene 1,200 metros cúbicos por persona al año. El Distrito Federal tiene 160 metros cúbicos por persona al año. ¿Eso qué implicaciones tiene en términos de la gente? O sea, cuando le decimos eso, ¿la gente qué puede esperar con esa información? En términos reales es de que las soluciones para la ciudad son soluciones muy complejas porque no hay disponibilidad de agua. No es fácil traer más agua a la ciudad. Deberíamos de tener un modelo de gestión de mucha eficiencia en el manejo del agua. No se tiene a nivel nacional y tampoco en la ciudad como para pensar que estemos caminando a una solución de largo plazo. Yo lo que veo es de que si no cambiamos el modelo de gestión de la ciudad a tomar en serio el tema del agua en todos los niveles, con todos los actores, porque hace rato platicaba con Rodrigo, le digo, si crees que estás enfrente del responsable del agua de la ciudad, estás equivocado. Yo tengo una parte de la responsabilidad, la responsabilidad está muy repartida. Entonces necesitamos que todos los actores participen en una solución que permita avanzar, como decimos, progresivamente, a que sí vayamos a una solución. Porque ahorita yo lo que veo es de que estamos cada año en peores condiciones porque hay una infraestructura que ya cumplió con su vida, que se está deteriorando, tenemos y que necesitamos renovar, y tenemos un acuífero que le hemos estado sacando agua para abastecer a la población durante muchos años, durante 100 años, más de lo que es su recarga. Claro, y que el tiempo de recarga no es... Y que tiene un volumen determinado, no es infinita. Entonces, por lo mismo, necesitamos empezar y además vamos sellando las zonas de recarga también, ¿no? A la par de que vamos extrayendo el agua del subsuelo, vamos impidiendo que se recargue. O sea, el gran problema que tenemos en el tema del agua es el siguiente. Ojalá fuera barato resolverlo, pero no lo es. Y necesita ser una prioridad en el presupuesto si se quiere resolver, pero no lo es. Entonces no estamos avanzando, ni a nivel nacional. Realmente son pocos los organismos que tienen resuelto su problema a nivel nacional, no más del 5% de los municipios de este país. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues tienes el caso, por ejemplo, León está bastante bien, Tijuana, tienes el caso de Culiacán, está un poco mucho más sólido Monterrey, Agua y Drenaje de Monterrey. Ese tipo de organismos son los que están caminando de manera sólida, pero son la excepción. El modelo en general está mal. ¿Y cómo le entra a la sociedad a esta parte del modelo? Qué bueno que lo dices así, porque cuando decimos vamos a un nuevo modelo de gestión, ¿de qué estamos hablando y cuáles serían como los elementos cruciales para un nuevo modelo de gestión? A mí me parece que la participación de la sociedad ciudadana es indispensable, o sea, seguir pensando que el problema del agua se resuelve desde los organismos públicos únicamente, me parece que es un error. Entonces creo que es un pilar fundamental y me parece que no se le está entrando con seriedad a abrir realmente mecanismos no solo de pataleo, sino realmente de participación en la gestión de la participación ciudadana, incluyendo a las personas más desfavorecidas, mujeres, indígenas, pobres, etcétera. Creo que el tema de la sustentabilidad, la perspectiva de la sustentabilidad del agua en términos de verdad, en serio, como políticas principales, tampoco está siendo considerado de una manera muy importante. Por supuesto, esta perspectiva de derecho humano al agua, que tiene características muy claras, muy definidas a nivel internacional, y que de entrada lo primero que harían sería cambiar el concepto de cobertura.
cobertura. O sea, nos hablan de 90 y tantos % de cobertura, Exacto. pero si lo sometemos a ver qué calidad, qué cantidad, qué regularidad, qué asequibilidad, pues no es esa cobertura, pero caería a la mitad por lo menos. Y me parece también que tendríamos que ir avanzando a un modelo de políticas descentralizadas del agua, de sistemas descentralizados, o sea, seguir pensando todo. Claro que me da pavor lo del túnel, pero cómo vamos desmontando estos sistemas gigantes que ya no operan, que aunque les metiéramos millones y millones de pesos, no operan, a la par, y es muy complejo, a la par que vas avanzando a sistemas más descentralizados y circuito cerrado del agua. Para mí, si no entramos en estos principios, el modelo de gestión se vuelve un decir. ¿De qué estamos hablando para un nuevo modelo de gestión? Me parece que estamos hablando de esto. ¿Y cuál debería o cómo debería articularse y organizarse la participación social en el manejo, la discusión, la gestión de los temas del agua? Y antes de que me contesten, vamos a un breve corte. Regresamos con esta pregunta. ¿Cómo involucrar a la sociedad o cómo se involucra la sociedad en el manejo del tema del agua? Rodrigo, querías comentar. Sí, bueno, es que hay un caso interesante en la Ciudad de México que estaba comentando con el ingeniero, justamente en donde se reflejan los actores, la insustentabilidad y la participación ciudadana, que me parece que puede ser interesante colocar sobre la mesa. Es un caso en el predio Aztecas 215, en donde ahí lo que tenemos, y esto conviene señalar en relación con los actores, tenemos una enorme presión. Bueno, de hecho hoy sale, es el tema que está saliendo en medios. Hoy y ayer salió. De la fuga, bueno, más del, sí. Hay como una transminación de agua, ¿no? Del acuífero hacia arriba. ¿Estás hablando de ese predio? Sí, pero no es una transminación. A ver, lo que ocurre en la ciudad recientemente, porque hay un cambio de gestión de las presiones inmobiliarias de la década de Calderón, de la sección de Calderón al actual. Sí, la ciudad está en permanente construcción. Pero la ciudad se estaba construyendo afuera y lo que ahora se decidió fue llevar la construcción hacia el interior, densificar la ciudad. Bueno, desde López Obrador, sí, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la ciudad es la aparición permanente de edificios de 8, 12, 15, 20 pisos, muchos departamentos en, por ejemplo, barrios y pueblos originarios, que es el caso al que yo me refiero. Entonces ahí los constructores, como necesitaban estacionamiento, hicieron un agujero profundo, rompieron el manto freático y se salió durante un año el agua a la calle. Alrededor de 24 millones de litros, decía hoy el periódico. Claro. Justo. Entonces ahí es interesante cómo, frente a omisión de las autoridades, la fuerte participación ciudadana se activó para hacer la denuncia. Desgraciadamente la secretaria de Gobierno dijo que eso era agua de caño. La universidad ya intervino, la universidad ya determinó que es... El Instituto de Geofísica es claro, lo que está haciendo. Y ya se determinó que es agua del subsuelo. Pero lo interesante es que la ciudadanía se activó en un proceso muy interesante de organización para la defensa del derecho humano. Y la respuesta del gobierno son 300 granaderos. Es decir, es un poco como la pirámide invertida. ¿Por qué esa respuesta tan radical? Mira, el tema ese del agua es un flujo semisuperficial, va escurriendo. Esa agua finalmente que se va al acuífero o sale por un manantial. El único problema que tiene es de que en la zona donde escurre esa agua, yo le platicaba en la mañana que esa agua no viene de abajo. El agua es el agua de lluvia de las partes altas que viene escurriendo, que por circunstancias del subsuelo no se mete, sino que viene escurriendo, pero está a 5 o 6 metros, en una zona donde no hay drenaje. Entonces, lo que no hay duda es de que es un flujo subterráneo contaminado por la falta de drenaje, entonces fosas sépticas y descargas de la población, de muchas colonias que están arriba. Ese flujo, lo que nosotros dijimos, a ver, no se debe tirar al drenaje, como se hizo durante un año, pero debe dejarse continuar, porque no se lo podemos dar a la gente. Que siga el flujo hacia el acuífero. Y digamos, se va hacia el acuífero y hay una depuración que se va dando natural
dentro de 1 o 2 años llegará al acuífero, a la zona de captación, mezclada con mucho más agua, ya en una depuración muy clara. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con la autorización que se dio basado en un estudio de impacto urbano, que se supone que se midieron todos los elementos. Lo que reporta la empresa es de que en el estudio de impacto no detectaron ese flujo. Bueno, pues tiene que tomarse una remediación y hay un dictamen que debe emitir la Procuraduría Ambiental, la PAOT, sobre ese caso específico. Que ese es el tema en donde están ahora, ¿no? Con los informes del Instituto de Geofísica y esto, ¿no? La PAOT emitirá, no sé si ya emitió o está por emitir, porque hoy justo está en la noticia en el periódico diciendo que está en ese proceso. Y la verdad es que lo que es muy interesante es que nos lleva a otro tema que no es necesariamente solo del agua, pero que tiene que ver con el agua, es cómo se dan los permisos, ¿no? Para construcción. 600 departamentos, 300 departamentos en una zona donde no hay agua. Exacto, ese es un tema de fondo, Mira, ¿no? una de las cuestiones que yo estaba pensando proponer ahorita y comentarles es lo siguiente. El sistema de aguas tiene estudios a fondo sobre la problemática del agua en la ciudad, donde ha participado, la universidad ha participado de manera activa, el Instituto de Ingeniería sobre todo, el Instituto de Geología, etcétera. Lo que nosotros creemos que necesitaríamos integrar una especie de comité técnico que ayudara a tener muy claro el plan, las políticas y que haya un consenso. Lo que no nos ayuda es de que tengamos gente con cierto perfil y cierta experiencia y capacidad, ideas dispersas. Habría que buscar planes realmente de la ciudad que permitan agrupar y llegar por lo menos a un consenso. Un tema, no vamos a dejar que se construyan más departamentos en la ciudad. De todas maneras, la demanda está, y entonces no se hacen en la ciudad, pero se hacen en Tecámac, se hacen en Huehuetoca, y entonces ahora la gente se traslada durante 4 horas para llegar a trabajar. Es un tema muy complejo. No, es un tema complejo de desarrollo, de la política de desarrollo y de la visión de desarrollo, pero lo que también es cierto es que hay muchos de estos departamentos en la ciudad, en Tecámac, en Huehuetoca, deshabitados. Completamente. ¿No? Que están haciendo No más bien como una presión inmobiliaria y no corresponden a la demanda. Pero lo grave es que la gente lo compra. Ante la necesidad de una vivienda lo compra y después se da cuenta que son 4 horas de ida, 4 horas de regreso y lo deja. Es una desgracia para esas familias de escasos recursos. Pero mira, volviendo un poquito a cómo convertir esta conflictividad social que es cada vez más aguda en energía de participación, a mí me parece que esa es la clave y que pues por supuesto la respuesta no es llevar a los granaderos, sino que como una energía tan fuerte que se está suscitando en torno al agua y otros problemas ambientales muy graves, los vas convirtiendo en mecanismos de instrumentación de alternativas, de propuestas y de generación de consensos junto con la parte técnica, social, política y ambiental. Me parece que entonces eso implicaría nuevas formas de relación del gobierno con la sociedad y que implica abrir a mecanismos de participación. También de la sociedad con el gobierno, porque sí, estamos pero también tienes que abrir mecanismos ahí. Que te sean accesibles, porque si tú me dices, bueno, tenemos un consejo consultivo para una ciudad enorme como esta, donde hay 20 representantes, evidentemente no hay una cadena de participación que permita convertir esa energía social en una energía de propuesta y participación. Y entonces nos seguimos abriendo la llave o quejándonos cuando vemos que hay una fuga terrible o cuando ya no tenemos el agua, ¿no? O nos vienen los recortes de la seca o la inundación. Entonces creo que faltan esos mecanismos de construcción de participación social mucho más auténticos, más descentralizados, más coordinados y por supuesto que sé que es complejo porque, bueno, el sistema de aguas, con Conagua, con el delegado, con los recortes que se nos vienen con la sociedad, etcétera, pero ese es el único camino. Yo no veo absolutamente otro. Yo creo que ahí las mujeres podemos jugar un papel fundamental, como ha sido en Iztapalapa, como han sido en casos en Morelos, y yo lo vivo en zonas rurales y urbanas, y son caminos de construcción que permiten ir a estos nuevos modelos de gestión con energía social de consenso. Ahora voy a regresar contigo con de el golpe. tema de justo de Iztapalapa, el agua y las mujeres, por un estudio muy lindo que tienen ustedes ahí. Pero Rodrigo, ¿qué podemos esperar para la nueva ley de aguas? ¿Cuáles deberían de ser los grandes lineamientos de una nueva ley de aguas? Bueno, para el país y para la ciudad, por supuesto, ¿no? Claro, los 3 ejes que se han venido discutiendo, aquí nos salimos un poco de la ciudad, nos vamos más bien a la Ley General de Aguas que se viene discutiendo desde hace
ya 4 años, el legislativo tiene una omisión de 4 años, hay un mandato, atraso, sí. un mandato constitucional de hacerla en 365 días y todavía no está elaborada. Entonces, en ese debate se ha venido articulando sociedad civil, con academia, con una serie de actores expertos en materia de agua, y se ha propuesto una iniciativa ciudadana que yo creo que es interesante y atendible. Y los ejes de esa iniciativa ciudadana son, como decía muy bien Hilda, pues un pie muy fuerte en la participación ciudadana, democracia, llevar la democracia al agua. Un segundo eje fundamental, que es el de la sustentabilidad, cómo vamos a lograr que en el país las cuencas sean sustentables. Sí, que no usemos más recurso del que tenemos disponible, ¿no? Claro. O del que se recarga en su momento. Y que no se pretenda, como en ocasiones se ha planteado en iniciativas oficiales, resolver todo con tecnología. O sea, aquí no tenemos agua, entonces hay que hacer una presa, matamos un río y ponemos un trasvase kilométrico, muy ineficiente, con energía brutal. Entonces, la idea que está detrás de la iniciativa ciudadana es cada cuenca debería ser sustentable, lo cual, claro, es muy complejo, pero esa es la propuesta. Y sobre todo cuando tenemos cuencas como la nuestra, en las que habitamos. En la Ciudad de México no tendría agua, o sea... que casi un 4% de la población nacional, ¿no? Claro. O sea, es un tema, es un tema. Ahora, yo lo que comentaría sobre esto, mira, el tema del agua a nivel mundial es un tema resuelto en muchas partes, ¿eh? O sea, no es un tema que digamos vamos a... Que sea un nudo gordiano sin sí, solución. no, hay muchos lugares donde ya se resolvió. Habría que ver cómo lo han resuelto otros países. O sea, los modelos, no va a ser que nos falle, hay que poner un modelo que esté probado, que funcione. Colombia tiene un modelo que funciona, Brasil tiene un modelo que funciona, no digo países europeos porque es otra idiosincrasia, es otra economía, pero hay que adoptar modelos que funcionan. Porque o aquí por el lo tema, menos tropicalizar, como dicen los clásicos, ¿no? O sea, tropicalizados, porque aquí el tema, por ejemplo, el caso que comentaban, no les gustan los trasvases. Pues yo no sé qué va a ser de la Ciudad de México, porque con el agua que tiene la cuenca sola no sobreviviría. Uy, perdón. Sí, no, adelante. No, porque en la Ciudad de México llueve mucho. El problema es que todo el agua que llueve se va al drenaje. No es tan cierto. Mira, el tour mismo lo dijiste, son 160 metros cúbicos por habitante al año lo que se tiene disponibilidad. Es muy baja disponibilidad. Sí, pero... sobre todo si partimos de que mucho se infiltra. Estos son los mitos que se dan, que yo por eso digo, necesitamos tener un consenso claro para que voces calificadas como la tuya tengan claro cómo es. O sea, que participemos en discusiones, que conozcas elementos técnicos, que nos des elementos legales, que tengamos elementos sociales y que lleguemos a un modelo donde todos estamos de acuerdo que por aquí es. ¿Sí me explico? Para entonces avanzar de una manera mucho más sólida, unificando voces hacia una solución. Además, y no empezar con puros disparos de que es por aquí, es por allá, es por allá. Yo cualquier idea buena le incorporo. Yo creo que puede ser un modelo de muchos modelos, porque yo creo que el modelo así, yo creo que ya la gran solución, el gran trasvase va a ser, ni tampoco la mera captación de agua de lluvia, ni tampoco aquí, por ejemplo, reciclaje. El tema de las ecotecnologías también juegan un papel importante, que a veces se descartan que pues no son la solución, sino que yo lo que veo son parte de la solución, como un gran rompecabezas en el cual la gente se apropia de la tecnología y la hace suya y le sirve y le resuelve. Por ejemplo, nosotros aquí en Ciudad Universitaria tenemos cosecha de agua de lluvia, jugo de nube se llama el sistema, y funciona muy bien. Bueno, y si fuera autosuficiente, pues tú le vas restando la carga a la red, ¿no? Exacto. Y le vas restando la urgencia del día con día, así es. ¿no? Porque tú tienes agua almacenada. Ahora, no vas a decir que en una ciudad tan monumental como la que tenemos, con la mera captación de agua de lluvia vas a resolver el problema del agua. Estoy de acuerdo que no, como lo podemos resolver en comunidades agrarias. Pero le vas restando. Pero el tema de calidad, volvemos a lo mismo, pero el tema de infiltración a acuíferos. Entonces son múltiples soluciones. Pero no puede ser una perspectiva exclusivamente técnica. No, son múltiples soluciones y son múltiples los problemas. Y el tiempo es finito. Así que esperamos poder tener otra mesa, porque aquí quedan muchas cosas en el tintero. Y ya hemos llegado al final de esta emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Le esperamos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Qué poquito!